Muy bien, continuamos con más de Señal de Noticias. Ya está en nuestros estudios quien es nuestro habitual columnista en política internacional, profesor Raúl Isman. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, con un día muy frío y en feriado, pero los que trabajamos seguimos firmes en la brecha. Ha llegado así con algunos grados casi bajo cero este invierno, hoy justamente. Así es, pero a la mañana, ahora está un poquito más benigna la temperatura. Profesor, se ha llevado adelante efectivamente ya la segunda vuelta, el balotaje, por así decirlo, en las elecciones de Colombia. Así Ya hay es. un presidente electo. Hay un presidente electo que no puede sorprender, ya lo habíamos dicho cuando hicimos el comentario de la primera vuelta, que Juan Manuel Santos ganaría la segunda vuelta. Pero lo primero que hay que destacar es que la abstención fue de 57%, o sea que los votantes positivos fueron apenas 43%. Otra cuestión a destacar es que ha quedado claro en la opinión pública colombiana que el candidato Mocus era un tapado que trabajaba para la candidatura de Santos, porque durante los días previos a la elección anterior se hablaba de que Mocus podía estar cerca de Santos, que le ganaba en segunda vuelta, y que eso llevó a muchos votantes hipotéticamente del Polo Democrático Alternativo a votar como mal menor por Mocus. Hay que decir que tanto los diarios más importantes de Colombia como El Tiempo, como una empresa que hace encuestas, como una empresa que controla las elecciones, pertenecen a la familia Santos. O sea que fue un armado por parte del partido de la U, el partido que defiende la gestión del presidente Uribe, que apoyó la candidatura de Santos, la presentación de una alternancia en la primera vuelta entre Santos y Mocus, buscando evitar que realmente se discutiese algo en serio. Lo real es que el voto a Santos implica la continuidad de un Estado militarista, un Estado mafioso, un Estado que se ha arrogado el derecho de bombardear en territorios de países vecinos, poniendo a América Latina al borde de una guerra, un Estado, el colombiano, que ha mandado militares disfrazados de integrantes del ejército venezolano para asesinar al presidente Chávez en Caracas. Es un Estado que no respeta ninguna ley. No solamente, ya lo hemos dicho en la anterior columna sobre el tema, los falsos positivos. Ayer hubo 15 muertos el día de la elección, 10 de las Fuerzas Armadas y 5 de la guerrilla. Pero uno de los de las Fuerzas Armadas es un cabo que fue asesinado por negarse a hacer los falsos positivos. Recordemos que los falsos positivos son las personas que se le adjudica hacer de la guerrilla y los mata el ejército. Así es fácil combatir a la guerrilla. Lo cierto es que la FARC es una guerrilla que ha perdido mucha legitimidad en relación a los tiempos originales porque ha tenido conductas que son verdaderamente reprochables. Tiene secuestrados hace 10 años, 10, 11 años, algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Si tienen algo contra ellos, no tiene sentido realmente tenerlos 10 años secuestrados. Se deslegitima cualquier causa en ese sentido. Pero eso no significa avalar la represión ilegal de personas o la cuestión de los desplazados. Los paramilitares, que son fuerzas que sirven a la represión de modo ilegal, echan a campesinos de sus tierras, y Colombia está entre los 5 países del mundo con mayor desplazados, o sea, refugiados en todo el mundo. O sea, hay una enorme cantidad de colombianos residiendo en Venezuela, en Ecuador y en otras partes del mundo, huyendo del horror que significa esa política mal llamada de seguridad democrática que ha encarnado Uribe. Uribe se ha fortalecido sobre la base de la represión dura y salvaje, pero también sobre el apoliticismo
y sobre el hecho de que muchas personas no logran articular en fuerza política su oposición al uribismo. Eso implica que en Colombia seguirá la misma situación porque al partido de la U le conviene la existencia de la FARC para fundamentar su posición beligerante, sus políticas represivas. El presidente Obama, cuando asumió, se negó a darle continuidad, después se abstuvo de esa primera posición, pero se negó a darle continuidad a la política de estrecha alianza con Colombia, porque es un país donde se asesina a cualquier dirigente sindical. Cualquier dirigente que defienda a los trabajadores termina siendo asesinado por paramilitares, parapoliciales, por el ejército, por la policía, y el ejército colombiano, que es el más poderoso de América Latina,